Amados y santos de Dios, un abrazo fraterno nuevamente en este tiempo de esta iglesia, de este ministerio de intercesión orando por restauración espiritual. Y sí, mírame la cara de felicidad, de gozo, de alegría, de todas las formas y las maneras posibles, porque Dios siempre es fiel, porque Dios siempre es bueno y para siempre es su misericordia. Y quiero simplemente compartir desde mi espíritu, desde mi corazón, este gozo que toda vez que entendemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que Él nos ama, nos ha amado y nos amará independientemente de cualquier cantidad de errores y de pecados que tú y yo podamos cometer. Y esto no es la licencia para seguir pecando, esto es el entender su gracia y su favor para dejar de pecar y para buscarlo, para acercarnos, para abrazarlo, para decirle a ese Jesús, Señor y Dios Salvador, gracias por haberme escogido, por haberme llamado, gracias por haberme tomado en tus brazos, haberme limpiado y hoy soy tu hijo. Y eso también lo puedes hacer tú, que quizás no has dado ese paso de decidir por seguir a este maestro de Galilea, a este Señor Dios y Salvador. Y es por eso que yo te invito que a través de este tiempo tú puedas pedirle a el Dios Espíritu Santo que te ayude, que te permita entender y comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios, y que a través de entenderlo y comprenderlo te puedas acercar juntamente conmigo y con tantos santos en todo el mundo que hemos sido rescatados, que hemos sido llamados, que hemos sido redimidos. Así que te invito para que en este tiempo simplemente te desconectes de todas aquellas cosas que te puedan distraer, que te puedan robar este tiempo precioso, que te puedan llevar a hacer otras cosas, y te conectes con nosotros en el Espíritu y que podamos juntos escuchar la voz de Dios, ser tocados, ser transformados, ser levantados en las diferentes necesidades que tengamos. El Espíritu Santo venga y produzca en nosotros ese anhelo de buscarlo y de servirle. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle precisamente al Dios Espíritu Santo que nos ayude y que sea Él teniendo a bien ministrarnos en este tiempo. Acompáñame en esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito seas, Dios Padre eterno, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estoy, Padre mío, con la ayuda del Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad que me guía, que me enseña, que me corrige, que me levanta, que me disciplina, que me habla, a fin de que mi vida sea enteramente perfeccionada todos los días, para que pueda parecerme más a ese Dios Hijo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Padre mío, gracias por este tiempo y gracias por esta oportunidad que nuevamente me permites tener para impartir esta palabra y compartir, Señor, de lo que tu Espíritu Santo ha dado a mi corazón. Y yo te pido, Padre mío, que haya libertad en mi vida, en cada corazón, en cada persona a la cual le llegue este mensaje. Padre, solo tú por el Espíritu Santo puedes traer convicción a cada corazón, a cada vida. No importa, Señor, Padre mío, el trasfondo de cada persona, religioso o espiritual. Tu palabra es verdad y tu palabra rompe cualquier estructura espiritual y religiosa en la vida de cada uno de nosotros, a fin de que conozcamos la verdad de Cristo, nuestro Dios, Señor y Salvador. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que la palabra que tú me has entregado para yo entregar, Padre mío, tiene la unción y el poder tuyo, que es el que transforma y el que cambia y el que derriba todo argumento humano en el corazón del hombre, a fin de que tú seas entronado en cada vida y se produzca en cada corazón, bendito Dios, ese anhelo de buscarte, de servirte, de amarte, de obedecerte, de temerte, y juntos
Dios, oh Dios, caminar en este mundo conociendo y entendiendo que no somos, Señor, parte de este mundo, que estamos aquí para hacer luz y para hacer sal en medio de las tinieblas, pero que un día, Señor, estaremos en ese lugar realmente preparado para tu iglesia, para tu hijo y para tu hija, que te ha recibido, que camina en fe en ti, por ti, para ti. Bendícenos en esta mañana, Señor, y trae el consuelo a cada corazón que hoy necesita ser consolado. Padre, que haya una reconciliación en aquellas vidas que necesitan acercarse nuevamente a ti, y que esta palabra, Señor, nos instruya, nos enseñe, nos capacite, nos redarguye, aún, Señor, derribe en nosotros, Padre mío, todo aquello que no nos permita acercarnos, y que la gloria tuya se desate, se derrame sobre cada lugar, sobre cada vida que en este momento está recibiendo esta palabra. Todo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, creyendo que la obra del Espíritu Santo se perfecciona en cada corazón, el cual se dispone para que tú nos hables. En el nombre de Jesús, bendigo el nombre del Señor, digo amén. Y en este momento, simplemente decirte, mi corazón está gozoso, está pleno de alegría, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. La palabra que Dios me entrega hoy para que te la entregue a ti tiene como nombre: Dios te quiere ahorrar el recorrido extra y de dolor. Dios nos quiere ahorrar el recorrido extra y de dolor en medio del propósito que Él tiene con tu vida, con tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu entorno, con todos los planes que finalmente en Dios siempre serán los mejores. Y Dios nos quiere ahorrar precisamente el recorrido extra y de dolor, porque está contemplado, y hoy lo vamos a mirar por la palabra, que somos nosotros los que nos desviamos precisamente a buscar otras formas, otras maneras de hacer las cosas y de querer que las cosas que anhelamos, que soñamos, que queremos, las podamos realizar. Y esto le pasó precisamente en la lectura que vamos a tener a un personaje que es muy conocido dentro del algor de la comunidad cristiana de los hijos de Dios, y es Jonás. Vamos a ir precisamente al libro, en la palabra de Dios, libro de Jonás capítulo 2. Y quiero que leamos este capítulo 2 porque es muy interesante y es la base de este tema que tiene, nuevamente te repito como título, esta enseñanza: Dios te quiere ahorrar el recorrido extra y de dolor. Dice así la palabra de Dios en su santa y poderosa bendición. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y de cierta forma me causa una risa esta historia, porque esta historia de Jonás sí que identifica al hombre
sí que identifica aún al hijo o a la hija de Dios, porque estamos hablando de Jonás, un hombre que conocía al Dios de Israel. Un profeta que sabía que el Dios de los cielos, cuando decía, cuando mandaba, cuando daba la orden, cuando decretaba, porque Él es el único que puede decretar, se tenía que obedecer y se tenía que hacer las cosas de acuerdo a la voz de el soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el gran yo soy desde la eternidad y por la eternidad. Gloria sea su nombre. Y esta historia yo creo que nos ayuda a conectar con la realidad de muchas de las cosas que nosotros hemos vivido, que quizás en este momento por alguna razón tú la estés pasando, y hoy la palabra de Dios te quiere enseñar que Dios te quiere evitar el recorrido extra y de dolor. Para que quedemos claros en el contexto y en el marco de esta historia, el tema es que Dios le ordena a Jonás y le da explícitamente una orden, una palabra clara, precisa y contundente. Y era que fuera a Nínive a predicar, a profetizar sobre esa tierra, de que si no se arrepentían, entonces Dios iba a intervenir con juicio y los iba a castigar. Por alguna razón que quizás tú y yo podemos comprender cuando desobedecemos a Dios, porque en muchas cosas desobedecemos la voz de Dios. De hecho, quizás en este momento tú estás en ese mismo tiempo desobedeciendo la voz de Dios que te ha llamado, que ha querido que te acerques, que ha querido decirte: yo quiero que tú camines en obediencia, yo quiero que tú te apartes de todas esas cosas que no hacen más sino que dañar tu relación conmigo. Yo no sé cuántas cosas Dios te ha mandado, Dios te ha dicho, Dios te ha hablado a través de la palabra, o a través de una persona, o a través de un sueño, o a través de cualquier circunstancia, pero Dios siempre nos va a hablar antes de proceder en juicio, porque Dios es justo. Y dice la Biblia que este Jonás, personaje, dice que hizo caso omiso a esta orden de Dios y se fue para otro lado. Y eso explica la forma como Dios actúa en la vida de Jonás, y explica quizás cómo Dios está actuando en tu vida si estás teniendo esa sensación de que estás, en vez de más cerca de Dios, estás más lejos, y quizás es porque has desobedecido una palabra, una voz de Dios en este tiempo. Y mientras más estamos en esa actitud de desobediencia, más recorrido extra vamos a tener que recorrer, y eso es lo que Dios nos quiere evitar. Y aparte de que tenemos que recorrer más cuando desobedecemos a Dios, ese recorrido se torna mucho más de dolor, de tristeza, de soledad y de angustia, como lo vamos a ver en el análisis de este pasaje en la vida de Jonás. Hay unas expresiones muy interesantes dichas por Jonás. Y es que cuando nosotros vemos la actitud de Jonás, nos permite tener un panorama de una persona rebelde sin causa. El argumento de Jonás y la justificación es que si yo voy, entonces ellos van a escuchar y se van a arrepentir, y entonces tú no los vas a castigar, y yo voy a perder entonces ese trabajo de ir y de avisarles. Por alguna razón, Jonás se negaba a entender el favor y la misericordia de Dios para la tierra de Nínive, y de alguna u otra forma él omitió esa orden y quiso hacer lo que en su bendito parecer él quería. Antes de entrar al análisis del pasaje, hay un texto en el Salmo 139, que me encanta ese salmo, además porque en ese salmo está contemplado, si no has escuchado
esta canción que Dios nos permitió grabar hace poco, Nací para adorarte. En este salmo está contemplado esa canción, así que puedes, ahí te doy la cuñita de paso, puedes escucharla por todas las plataformas de streaming y no te la pierdas, porque es una canción sencillamente dada por el Espíritu Santo. Cierro ahí el paréntesis con la cuñita. Muy bien, Salmo 139, antes de analizar lo que nos dice este capítulo de Jonás, en el Salmo 139 y versículo 7 dice algo muy interesante. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Por más que Jonás hubiese querido escaparse de Dios, de su presencia, donde fuera que él se metiera, donde fuera que él llegara, ahí lo iba a ver Dios, ahí lo iba a encontrar Dios. Donde quiera que tú te quieras meter, donde quiera que tú quieras huir de la presencia de Dios, no lo hagas, porque Dios te va a encontrar. Él es un Dios omnipresente. En donde quiera Él puede estar. Entonces este Salmo nos dice que no hay forma de escapar de Dios, no hay forma de huir de Dios, no hay forma de esconderte de Dios, no hay forma de arrinconarte de Dios. Dios siempre te va a ver y siempre te va a encontrar, porque Él es un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente, y a Él le doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Entonces, cuando vemos precisamente en este versículo 1 del capítulo 2 de Jonás, donde Jonás exclama, entonces dice, versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahí lo encontró Dios, porque no podemos huir de la presencia de Dios. Quizás tú has estado huyendo de la presencia de Dios y te has resguardado en los placeres del mundo, te has resguardado en tu egoísmo, te has resguardado en quizás las redes sociales, pretendiendo mostrar algo que no eres y que no tienes, huyendo de lo que Dios quiere hacer contigo. Y Dios te está diciendo, no puedes huir de mí. Jehová dice, la palabra de Dios, Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo que Dios siempre se forja a hacer, Él lo va a hacer, y no lo va a hacer imponiendo las cosas, pero sí va a permitir que tú y yo comprendamos y entendamos que cuando Él tiene un propósito con nosotros, Él permite y va a permitir muchas cosas, como en este caso permitió que un pez muy grande, posiblemente una ballena, se tragara a Jonás y estuviera allí durante 3 días y durante 3 noches. Y en ese espacio donde estaba ahí Jonás, en ese quizás vientre, la boca, no sé en qué parte estaría del pez, dice que él invoca a Dios, a su Dios. Y el versículo 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Yo no sé en qué parte te puedes tú cimentar en esta palabra. No sé en qué lugar puedas estar donde estés en angustia, en dolor, en depresión, en soledad, porque quizás has desobedecido la voz de Dios, has hecho caso omiso a lo que Dios te quiere mostrar, a lo que Dios quiere hacer contigo. Pues desde el lugar donde estés en esta situación, invoca el nombre del Señor, invoca en tu angustia, invoca en tu dolor, invoca en tu soledad, invoca en tu tristeza, ahí con tus lágrimas a flor de piel, invoca a Dios, porque Él está listo para escuchar tu clamor, tu oración, tu súplica y tu ruego. Pero invoca a Dios. Así nos lo enseña Jonás, después de haber desobedecido esa orden de Dios. Dice que él invoca desde la angustia de su alma, de su ser, desde su espíritu, desde ese lugar tan inusual, invoca a Dios y dice, Él me oyó. Él te oye y Él te va a oír. Dice Jeremías,
capítulo 2, versículo 19. Jeremías capítulo 2, versículo 19 nos dice lo siguiente. Bendito el nombre del Señor. Sé que el Espíritu Santo está ministrando tu vida, te está tocando y te está hablando a través de esta enseñanza. Jeremías capítulo 2 y versículo 19 dice lo siguiente. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Qué palabra tan fuerte. Pero esta es la palabra que te levanta, que te edifica, que te trae a reconciliación y a restauración. Y el mismo profeta Jeremías dice que tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Pues sabe y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar su temor en ti. Así de claro te lo digo. Una de las cosas que más traen dolor y que más recorrido extra tú tienes que hacer es cuando precisamente haces de tu maldad una forma de vida, un hábito. Porque Dios es serio cuando te dice que te ama, que con amor eterno te ha amado y te ama y te amará. Pero también Dios se toma muy en serio cuando hay rebeldía sin causa en el corazón del hombre que aun conociéndolo se aparta de él. Dios se toma muy en serio también el reprendernos, el disciplinarnos, y más si somos sus hijos. Quizás esta palabra no es esa palabra que te va a sobar el hombro, pero sí sé que es una palabra que te va a traer sanidad, restauración y reconciliación. Así que recíbela, porque esto fue lo que pasó en la vida de Jonás. Malo y amargo es dejar al Señor. Cuando vemos el versículo 8 de Jonás, precisamente, volviendo a nuestra lectura, dice el versículo 8: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Pero déjame devolverme hasta el versículo 7. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y Jeremías nos decía que ha sido la maldad y la rebeldía lo que ha hecho venir esa disciplina, ese castigo, ese llamado de atención. Yo no puedo comprender a veces por qué somos tan insensatos. Porque Dios lo que menos quiere es castigarnos. Lo que menos quiere Dios es traer juicio a la vida. De hecho, esto fue lo que pasó en esta historia. Dios quería evitar el juicio para la tierra, la ciudad de Nínive, y por eso mandó a Jonás a predicar arrepentimiento. Es lo mismo que el Espíritu Santo hoy me dice que te diga. Dios no quiere que caiga sobre tu vida juicio, dolor, tristeza, ni sobre tu casa, ni sobre tu entorno, ni sobre nada, porque Dios lo que quiere es bendecirte. Dice la Biblia que Dios tiene planes de bien y no de mal, que Dios es bueno, que Dios es un Dios de amor y de misericordia, que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Yo no sé en qué mente
reprobada que el enemigo usa, puede caber que Dios sea un Dios injusto, un Dios malo, que el Señor reprenda al diablo y toda boca se calle cuando pronuncian estas palabras, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, porque de tal manera Dios te amó y Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios no quiere que el hombre se pierda, que el hombre se condene, sino que se arrepienta y viva. Y esto lo vemos acá. Pero el hombre tiene en su corazón vanidades ilusorias y por eso abandona la misericordia y el favor de Dios, por la vanidad de este mundo, por el estar entretenido en las cosas que son superficiales y pasajeras. Y abandonan a Dios. Y aún Jonás, conociendo al Dios de Israel, el Todopoderoso, abandona su mandato, su decreto, su estatuto, y cae en esta posición y estuvo lejos. Tuvo que tener un recorrido muy lejos, extra y de dolor. Pero la historia no se queda ahí. Dice Proverbios 18:12 referente a esto. Proverbios 18:12 nos dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Cuando un hombre, una mujer, creyente o no creyente, se levanta contra los designios de Dios, se vuelve orgulloso, se vuelve una persona altiva de corazón y de espíritu, entonces, antes del quebrantamiento, tú experimentas esa posición de orgullo, de vanidad, de prepotencia. Y cuando estés ahí, viene Dios y te dice: un momento, yo soy Dios, yo soy el que te creó, no tú, eres el que me creaste a mí. Y antes, dice, del quebrantamiento, se eleva, se enorgullece, se vuelve prepotente, se vuelve orgulloso el corazón del hombre. Pero cuando el hombre llega a ese punto, viene el quebrantamiento, y eso le pasó a Jonás. Decirle a Dios: yo no te voy a obedecer, yo me quiero ir para otro lado, yo lo voy a hacer a mi manera. Eso fue una afrenta contra el mismo creador del universo de parte de Jonás. Y quizás tú y yo a veces lo hemos hecho. Y la desobediencia nos lleva a ser orgullosos en nuestra propia manera de vivir. Y yo escucho mucha gente que dice: yo sigo a Dios a mi manera, yo sigo a Dios a mi forma, yo creo en Dios de esta y de... No, es que no es a tu manera, no es a tu forma, es de acuerdo a la palabra de Dios escrita en este libro, que tú y yo realmente tenemos que entender que a Él se le ama, se le sirve y se le obedece. Voy terminando con lo que dice el versículo 9 del capítulo 2 de Jonás, y dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Cuando nosotros entendemos que Dios es Dios en los cielos, en la tierra, mares y abismos, y que por encima de Él no hay nadie, ni siquiera Satanás, que quiso ser como Dios, quedó exento de castigo. El mismo Dios Todopoderoso lo arrojó de su trono y le dijo: tú no puedes venir a increparme a mí, porque yo soy Dios quien te creó. Y Satanás fue arrojado con miles de millones de otros ángeles que hoy son los espíritus caídos. ¿Cuánto más tú y yo tenemos que entender que Dios, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy,
Yo soy es un Dios santo, 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 y es digno de toda nuestra alabanza y nuestra obediencia. Y Dios te quiere ahorrar ese camino extra, ese recorrido extra y de dolor, diciéndote: obedéceme. Porque yo lo que te digo es para tu bien, no es para mal, es para llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de bendición y bendición. Esas lágrimas de dolor que estás hoy experimentando, ese tiempo de desierto, de soledad, quizás no fue porque Dios lo quiso, fue porque tú hiciste algo que a Él no le gusta y Él no lo aprueba. Pero la buena noticia es que Jonás dice en el versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que te prometí. Qué hermoso es la reconciliación. Y este es el ministerio más glorioso que puede existir. El ministerio de la reconciliación, lo dice el apóstol Pablo. Y es cuando tú y yo entendemos y comprendemos nuestra condición de simples mortales y que por el favor y la gracia de Dios, Jesucristo nos ha venido a buscar, a salvar, a lavar de todos nuestros pecados y nos ha dado un nombre nuevo por el Espíritu Santo, nos ha sellado como su pueblo, como sus hijos,